del cual vamos a revisar ahorita algunas de las preguntas, lo que nos da tiempo. Ok. Muy bien. Les decía que voy a compartirles, después de la sesión, una presentación que habla acerca justamente del cuestionario que vamos a revisar. La pregunta número 1, acerca de la administración pública mexicana, ¿sí? Nos expresa que a lo largo de 5 lustros se ha transformado y se ha modernizado las instituciones, ¿sí? Ambientales para la gestión en nuestro país, ya con un enfoque ecológico. Entonces, hay antecedentes en este aspecto y empieza en los años 40 y 70 del siglo anterior, 1900. Y bueno, la pregunta es justamente cuáles fueron esos antecedentes. Ahí en el documento, en el texto del libro, aparece justamente ese señalamiento. ¿Sí? Estamos hablando de que se promulgó la Ley de Conservación del Suelo y de Agua, y después se promulgó la ley para prevenir y controlar la contaminación ambiental, ¿sí? Ambos son antecedentes de estos cambios en la administración de la administración pública mexicana, y las instituciones que en la que se trabaja respecto a las cuestiones ambientales. Entonces, continuando con la revisión, tenemos que la pregunta número 2, ¿sí? Dice, la Ley de Conservación de Suelo y Agua se enfocó al manejo de recursos naturales, ¿sí?, relacionados con las actividades productivas del medio rural, mientras que la ley para prevenir y controlar la contaminación ambiental se orientó de manera destacada a prevenir los efectos de la contaminación sobre la salud. Entonces, en esta pregunta, lo que solicita es analizar justamente qué relación existe entre esta ley de prevenir y controlar la contaminación ambiental con lo que se revisó el año siguiente, el 72, en la cumbre de Estocolmo, que es la primera cumbre que marca Naciones Unidas para definidamente atender los problemas ambientales que estaban presentándose en el mundo. Así que, en el caso de nuestra ley, ¿sí?, destinada o orientada de manera destacada a prevenir los efectos de la contaminación sobre la salud, ¿sí?, fue una ley promulgada en marzo 11 del 71, con las finalidades fundamentales de contribuir a la protección de la salud pública y evitar la degradación de los sistemas ecológicos.
en detrimento de la economía nacional. En el año siguiente, el 73, en el Código Sanitario se incorporó un capítulo denominado Saneamiento del Ambiente y se expidieron reglamentos para control de la contaminación atmosférica por humos y polvos, de la contaminación de agua, de la contaminación del mar por desechos y otros ordenamientos que directa o indirectamente se relacionaban con el control de la contaminación industrial. Son temas que están en la ley, ¿sí? El Código Sanitario, la ley federal, y nos dan una pauta de cómo se está trabajado en nuestro país en este tema de legislación ambiental. Ahora, en el caso, por ejemplo, de la relación que existe de nuestra ley promulgada un año antes de la Cumbre de Estocolmo, es que en la Cumbre de Estocolmo sobre medio humano, en junio del 72, existe una recomendación referente al desarrollo y el medio, la recomendación 102, en la que se recomienda que las organizaciones regionales apropiadas examinen con todo detenimiento las medidas siguientes: preparación de planes a corto plazo en el ámbito regional, subregional y sectorial que permitan estudiar e identificar los principales problemas ambientales planteados a los países de la región interesada, así como los problemas especiales de los países menos adelantados en la región y de los países con litoral, lagos y ríos expuestos a un riesgo de contaminación marina y a otras formas de contaminación. Como siguiente punto, evaluación de las soluciones administrativas, técnicas y jurídicas de diversos problemas ambientales, de modo que las medidas destinadas a prevenir o preparar daños, teniendo en cuenta las posibles alternativas y enfoques multidisciplinarios, el desarrollo. En el siguiente punto, la elaboración dentro del marco de acuerdos internacionales de medidas legislativas destinadas a proteger los recursos pesqueros marinos, de agua dulce también, dentro de los límites de las jurisdicciones nacionales. En el siguiente punto, incremento y simplificación en el contexto del desarrollo, tal y como se propone en el Plan de Acción Mundial para la aplicación de la ciencia y la tecnología al desarrollo, de la adquisición y la distribución de información y experiencia a los países miembros mediante una cooperación global y regional, haciendo hincapié en la conveniencia de una red internacional de información y referencia y un intercambio regular de información y observación entre las organizaciones regionales. Entonces, estos son los puntos de la recomendación 102 de la Cumbre de Estocolmo y están relacionados justamente con lo que fue la ley para prevenir y controlar la contaminación ambiental. Recuerden que históricamente la contaminación fue la Unidas para buscar cómo desarrollarse en el mundo, en cada país, sin
afectar el medio ambiente. En un principio se decía el medio humano. Continuando con el cuestionario que nos tenemos en la actividad número 8, la pregunta siguiente, la número 3, dice, ¿en qué año se dio la primera respuesta directa de la organización administrativa del gobierno federal para enfrentar los problemas ambientales desde un enfoque eminentemente sanitario como respuesta a la contaminación del aire en las grandes ciudades, de los cuerpos de agua, de los suelos? Fue la dependencia creada para tal efecto. Tenemos el inciso A, B y el C. Entonces, en el texto ustedes pueden encontrar, ¿sí?, la información para contestar a esta pregunta. Les decía que subrayen e incluso le pongan color al inciso seleccionado como respuesta correcta para ustedes, porque cuando se envía luego el documento de tarea, no aparece cuál es la respuesta que señalaron. Entonces les encargo mucho ese detalle. Y bueno, en el texto ustedes van a encontrar justamente que en el 72 del siglo anterior, ¿sí?, se dio la primera respuesta directa de la organización administrativa del gobierno federal para enfrentar los problemas ambientales con un enfoque sanitario, ¿sí? Se instituyó la Subsecretaría para el Mejoramiento del Medio Ambiente, la Secretaría de Salud y Asistencia. Entonces, ahí tienen ustedes la información en el texto que les permitirá a ustedes señalar la respuesta correcta para la pregunta número 4. ¿Sí? Como parte de la información, ¿sí?, en el texto tenemos que el medio fundamental fue la intervención directa del Estado en la economía, lo cual incluía la protección del mercado interno. Igualmente, en lo que respecta a industrialización, se subordinó el desarrollo de las demás actividades económicas, en particular sector primario, y se generó un modelo de explotación intensiva y extensiva de los recursos naturales y un desarrollo urbano industrial que no previó los efectos ambientales, tampoco reguló adecuadamente sus resultados en términos de gestión de recursos, de residuos, de contaminantes de la atmósfera o descargas en los cuerpos de agua. Y bueno, esto que estamos comentando ahora, ustedes ya lo revisaron e hicieron inclusive su trabajo de cuáles fueron los contaminantes, qué es la contaminación y la legislación al respecto, en la semana número 4. Bueno, entonces, la perspectiva ambiental, después de esos años, década de los 70, solo se tuvieron respuestas remediales, ¿sí?, para enfrentar las consecuencias del desarrollo industrial sobre la salud, pero se soslayaron las implicaciones en el desarrollo mismo. En suma, no se valorizaron
los recursos y servicios ambientales de los ecosistemas. Tampoco se regularon adecuadamente las actividades económicas ni el proceso de urbanización, ¿sí? Para amortiguar y controlar los efectos sobre las condiciones del medio ambiente. Es decir, un crecimiento un tanto desordenado, una falta de aplicación de legislación al respecto de asentamientos humanos. Después tenemos nosotros la pregunta número 4, ¿sí? En la cual se establece lo siguiente: ¿cuál fue la nueva institución que se creó en 1982 para asentar las bases jurídicas y administrativas de la política de protección ecológica? ¿Sí? Bueno, y ahí en el texto, el libro, se van a encontrar la información siguiente. Cuando inician los años 80, ¿sí? Ya había un agotamiento del modelo previo de industrialización, porque ese modelo dio lugar a una severa crisis económica, ¿sí? Que inclusive aún persiste. Y esto dio lugar a una reorientación de una estrategia nacional de desarrollo. Las propuestas fueron diversas. Destacan, por ejemplo, las múltiples reformas a la adecuación institucional, que también impactaron las concepciones y las políticas para mejorar el aprovechamiento de los recursos naturales, así como la regulación y la normatividad para atender puntualmente los efectos del desarrollo sobre el medio ambiente. Así que a partir del 82, ¿sí?, la política ambiental mexicana comenzó a adquirir un enfoque integral, y lo que se hizo fue reformar la Constitución, ¿sí?, para a partir de entonces poder crear instituciones y precisar las bases jurídicas y administrativas de la política de protección ecológica. En el 82 se creó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, antes se llamaba SEDUE, con la intención de fortalecer la capacidad gubernamental y garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos, así como para formular nuevas orientaciones de política ecológica con la corresponsabilidad entre gobierno y sociedad. En ese año también se promulgó la Ley Federal de Protección al Ambiente, ¿sí?, LFPA, para regular los efectos de las actividades humanas sobre los recursos naturales, el manejo de residuos sólidos y las descargas, integrando la perspectiva de protección a la salud humana. Y en el 83, la Constitución Política fue reformada, incorporando a las facultades del Estado la de imponer modalidades a la actividad empresarial tendientes a la preservación y restauración del equilibrio ecológico. Y en el 87 se facultó al Congreso de la Unión para legislar en términos de la concurrencia de los órganos de gobierno en la materia, ¿sí? Entonces, en el texto, ahí aparece cuál sería la respuesta, ¿sí?, que tenemos nosotros que dar a la pregunta número 4. En la pregunta 5, ¿sí?,
La pregunta 5. Tenemos que en las reformas anteriores, ¿sí?, que ya leímos, y con base en esas leyes anteriores, se promulgó una nueva ley que tiene 5 reglamentos, normas técnicas ecológicas y 4 normas oficiales mexicanas, así como también se promulgaron leyes respectivas en cada entidad federativa, y hay que elegir cuál sería esa ley de la que estamos hablando en esta pregunta. Digamos que la, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la LEGEPA, ha sido en la actualidad la ley de mayor complejidad para regular, para legislar en materia ambiental, más bien para regular y controlar la gestión ambiental. Porque tiene disposiciones en varios aspectos. Por ejemplo, regula instrumentos de aplicación de la política ecológica general, igual que tiene disposiciones en materia de ecológico, de evaluación de impacto medioambiental, protección de flora y fauna y uso racional de recursos naturales. Incluso también en esta ley se habla de una participación social, que es muy importante, lo mismo que la educación ambiental. Y también se incluyen medidas de control, de seguridad, lo mismo que sanciones cuando hay contaminación y se tienen que resarcir las condiciones eh, antes de la contaminación. En la pregunta número 6 de este cuestionario, se les pide que hagan una investigación en Internet y establezcan alguna hipótesis, ¿sí?, de por qué en nuestro país existen pasivos ambientales, a pesar de contar, como acabamos de revisar, con una ley general de equilibrio ecológico y de protección al ambiente, la LEGEPA, y aparte con más leyes reglamentarias, ¿sí?, bosque, vida silvestre, aguas nacionales. Entonces, hagan esa investigación, ¿sí?, de por qué razón aún tenemos en nuestro país, se han dejado pasivos ambientales. Un pasivo ambiental es un territorio ocupado por alguna empresa que ha explotado los recursos, incluso termina la concesión, se acaba el tiempo y tienen que dejar la actividad, pero deben dejarla habiendo corregido las condiciones ambientales. Pero cuando no lo hacen y simplemente se retiran y dejan todo como está afectado, es lo que se llama pasivo ambiental. En otras sesiones previas habíamos comentado acerca de que hay un ejemplo de un pasivo ambiental que había generado Pemex en el municipio de Coatzacoalcos por la explotación petrolera. Y posteriormente, conjuntamente el gobierno federal, Pemex y la UNAM, hicieron un proyecto de restituir la condición ambiental de esa zona afectada, y se restituyó. Ahora se llama Parque Ecológico Jaguarundi, y es un ejemplo de cómo se puede restituir
y regresar inclusive lo más cercano a las condiciones originales de un ecosistema. Esto se enmarca en la ley, esto es parte de lo que en las cumbres internacionales se ha postulado, de que la contaminación debe ser revertida, y sobre todo debe ser tratada para evitar daños al ambiente. Y bueno, si esto llega a suceder, tiene que restituirse las condiciones lo más posible al origen. Entonces, revisen ustedes ese ejemplo del Parque Ecológico Jaborundi y busquen también cuáles son otros pasivos ambientales que se han dejado en el país. Por ejemplo, con mineras, con cementeras, con caleras y otras empresas más que se tienen en nuestro país. Eso será la pregunta número 6. Ahora, en la pregunta número 7 se establece lo siguiente. ¿Cuál fue la actividad de la Semarnat a partir de su creación en noviembre del año 2000? Sí, esta Secretaría Semarnat, ahí en el texto ustedes lo van a encontrar, tiene a su cargo la coordinación de la Comisión Nacional del Agua. Antes se llamaba CNA, ahora se llama CONAGUA. También tiene la coordinación del Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua y se hace cargo también de la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, y también de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONANP. Y también se incluye la CONABIO, Comisión Nacional para la Biodiversidad. Entonces, la Semarnat, en torno a detener y revertir los procesos que contribuyen a la degradación ambiental, el agotamiento de la riqueza natural, pues debe considerar una perspectiva positiva. En un primer momento, por sus antecedentes institucionales, pero sobre todo porque significa el reconocimiento gubernamental de que los asuntos ambientales son cada vez más complejos, de obligado carácter social, público, y por lo tanto son asuntos de Estado. Existen, sin embargo, fuertes inercias en las adecuaciones de la visión pública federal con arraigado enfoque sectorial y sesgos de ser eficientes. El incremento de la complejidad de los problemas ambientales, que llama a inusitado interés y demanda pública, coloca a la Semarnat en situación difícil para promover una política ambiental como instrumento de transición al desarrollo sustentable. Eso es lo que se comenta en el texto, ¿sí? Entonces, ahí ustedes tienen justamente una referencia para poder hacer su respuesta concreta a la pregunta que se plantea. La número 7. Tenemos ahora la pregunta número 8, ¿sí? Acerca de hacer ustedes un análisis de los avances que México presentó en materia ambiental en su informe en la cumbre de Johannesburgo 2002. Recordemos que para las cumbres de la Tierra, la Secretaría, actualmente la Semarnat, es la que se encarga de hacer la revisión de documentos
que se exponen en la cumbre. Desde luego es el gobierno federal, ¿sí?, el que tiene que trabajar al respecto. La Secretaría Semarnat es la que tiene a su cargo esta materia. Entonces, se les pide a ustedes que hagan un análisis de los avances que presentó México en ese informe para la cumbre de Johannesburgo 2002, y son en programas sectoriales del gobierno federal, como son la energía, el turismo, la salud, industria y economía, agricultura, ganadería y pesca, transporte, desarrollo social, medio ambiente y recursos naturales. Todos estos fueron temas de programas sectoriales del gobierno federal que se analizaron para presentarse en la cumbre de Johannesburgo. Entonces, la actividad de estos avances, ¿sí?, se presentó en ese informe. Pueden buscar más información en el internet, ¿sí?, y hacer su análisis, ¿sí?, al respecto. La pregunta número 9, ¿sí?, plantea que se cite textualmente cuáles fueron los artículos 4 y artículo 25 de la Constitución mexicana, que el Congreso de la Unión, en el año 99, incorporó, ¿sí?, incorporó para poder establecer como derecho a los ciudadanos a vivir en un medio ambiente sano y los principios del desarrollo sustentable. Es decir, para el 99 ya el gobierno de la República, la legislación, los legisladores, ya colocaron este principio, y lo hicieron constitucional, ¿sí? Y entonces lo que se pide aquí para ustedes es que citen textualmente ese artículo 4 y ese artículo 25 para tener una referencia exacta de la legislación en México y cómo el Congreso de la Unión tiene